La vida siempre cobra, y a veces cobra caro. Basado en hechos reales. En Guadalajara, Jalisco, en el corazón de la colonia Chapalita, vivía un matrimonio que todos consideraban ejemplo de amor y prosperidad. Ricardo Mendoza y Marcela Torres se habían conocido hacía ya 25 años en una feria del pueblo. Él tenía 20 años y trabajaba en el puesto de su padre vendiendo ropa en el mercado San Juan de Dios. Ella tenía 18 y estudiaba enfermería mientras ayudaba a su mamá en un puesto de comida. Ricardo se enamoró perdidamente de Marcela desde el primer momento. Ella tenía esa belleza natural de las mujeres tapatías, con su cabello negro largo hasta la cintura, sus ojos color miel que brillaban cuando sonreía, y esa forma de ser tan cálida y noble que hacía que todos la quisieran. No era solo bonita, era buena gente, de esas personas que te abrazan con el alma. Ricardo le hizo la corte como se hacía antes, con respeto, con flores cada semana, con serenatas que organizaba con sus primos músicos, llevándole tamales de elote porque sabía que eran sus favoritos. Marcela al principio desconfiaba porque Ricardo tenía fama de mujeriego. Pero él insistió durante meses, demostrándole que había cambiado, que ella era diferente, que con ella quería construir algo serio. Le presentó a su familia, la llevaba a misa los domingos, la defendía cuando alguien hablaba mal de ella. Y poco a poco, Marcela se fue enamorando de ese hombre trabajador que la hacía reír, que la trataba como una reina, que le prometía darle el mundo entero. Se casaron 2 años después en la parroquia de San Francisco, en una boda sencilla pero hermosa. Marcela estaba radiante con su vestido blanco prestado de su prima. Ricardo no podía dejar de llorar de emoción mientras le ponía el anillo. Ese día él le prometió frente al altar que nunca la abandonaría, que estarían juntos en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separara. Y Marcela le creyó con todo su corazón. Los primeros años fueron de lucha pero llenos de amor. Vivían en un cuartito que rentaban en casa de la mamá de Marcela. Pero eran felices. Ricardo trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Marcela dejó sus estudios para ayudarlo y pronto quedó embarazada de su primera hija, Ana. Cuando nació esa niña, Ricardo lloró de felicidad, diciéndole a Marcela que ella le había dado el mejor regalo del mundo. Con el tiempo las cosas mejoraron. Ricardo era muy trabajador, muy inteligente para los negocios. Empezó a vender en tianguis, luego abrió su primera tiendita, después una segunda, una tercera. Marcela siempre estaba a su lado, cuidando a los niños que siguieron llegando. Miguel nació 2 años después de Ana y Carlitos 3 años después, pero también ayudaba con la contabilidad del negocio, atendiendo clientes, preparando comida para que Ricardo se la llevara al trabajo. En 15 años Ricardo construyó un pequeño imperio. Tenía ya 5 tiendas de ropa en diferentes partes de Guadalajara, todas exitosas. Compraron una casa grande en Zapopan, en un fraccionamiento bonito. La casa tenía 4 recámaras, 2 baños, una sala enorme, un patio con árboles frutales donde Marcela plantó limoneros y naranjos. Compraron 2 coches, mandaron a los hijos a escuelas privadas, se podían dar lujos que antes solo soñaban. Pero el dinero empezó a cambiar a Ricardo. Ya no era el mismo hombre humilde que vendía en el mercado. Ahora se juntimeaba con empresarios, con gente de sociedad, iba a cenas de negocios donde se tomaba whiskies caros y fumaba puros. Empezó a preocuparse por su apariencia, por su reputación, por cómo lo veían los demás. Se compró ropa de marca, relojes caros, cambió su camioneta cada 2 años. Y Marcela seguía siendo la misma de siempre. No cambió con el dinero. Seguía levantándose temprano para preparar el desayuno, seguía haciendo las tortillas a mano, seguía visitando a su mamá en el mismo barrio humilde donde creció. Para ella la felicidad estaba en tener a su familia unida, en ver a sus hijos crecer sanos, en esos domingos donde toda la familia se reunía a comer pozole en su casa. Pero Ricardo empezó a verla diferente. Empezó a notar que Marcela había engordado con los años, que ya tenía canas, que sus manos estaban gastadas de tanto trabajar, que no se vestía con la elegancia de las esposas de sus socios. Nunca se lo dijo, pero comenzó a sentir vergüenza de ella. Marcela lo notaba, sentía como Ricardo ya no la tomaba de la mano en público, como ya no la presumía, como sus besos se habían vuelto fríos. Todo empezó un martes cuando Marcela sintió un dolor agudo en el abdomen que la hizo doblarse. Al principio pensó que era algo que había comido mal. Pero el dolor no pasaba, se intensificaba como cuchillos. Vomitó violentamente. Su hija Ana la escuchó y bajó corriendo a ayudarla.
Los dolores siguieron durante semanas. Marcela los escondía porque no quería preocupar a nadie. Pero llegó un punto en que ya no podía más. No podía comer sin vomitar, había perdido casi 10 kilos, su piel se veía amarillenta. Ricardo la veía pero no decía nada, estaba ocupado con un nuevo negocio. Fue Ana quien la llevó al hospital civil. Después de análisis y estudios, vino el doctor con cara seria: cáncer de páncreas en etapa 3, casi 4. Era agresivo, se había extendido rápidamente, y necesitaba empezar tratamiento inmediatamente si quería sobrevivir. Marcela se quedó congelada. Cáncer. Esa palabra que solo veías en telenovelas, que les pasaba a otras personas. ¿Cómo era posible? El doctor explicó que el cáncer de páncreas es silencioso, traicionero, que generalmente se detecta tarde porque no da síntomas hasta que ya está avanzado. Cuando llegaron a casa, Ricardo todavía no había llegado, estaba en una cena de negocios. Marcela se sentó en la cama a esperar, con el sobre de estudios médicos en sus manos temblorosas. Ricardo llegó pasada la medianoche, oliendo a alcohol y perfume que no era de Marcela. Ricardo, necesito hablar contigo. Tengo cáncer, amor. La reacción de Ricardo no fue la esperada. No la abrazó, no lloró, no le dijo que todo iba a estar bien. Se quedó ahí sentado con expresión de molestia más que de preocupación. ¿Cáncer? ¿Y qué dicen los doctores? ¿Cuánto va a costar el tratamiento? No preguntó cómo se sentía, sino cuánto iba a costar. Marcela sintió algo romperse dentro. El tratamiento es caro, mi amor, pero tenemos el seguro, y si hace falta vendemos algo. Ricardo se pasó las manos por la cara. Marcela, esto viene en el peor momento. Estoy por cerrar el negocio más importante de mi vida, necesito enfocarme, no puedo estar distraído con... Se calló, pero Marcela entendió. Para él, su cáncer era una distracción. Marcela empezó las quimioterapias en el Hospital San Javier. Cada sesión duraba horas, conectada a una máquina que le inyectaba veneno para matar al cáncer pero que también la mataba a ella de a poco. Los efectos fueron brutales: vómito incontrolable, diarrea, dolor de huesos que la hacía llorar, úlceras en la boca, y lo peor, ver cómo su cabello comenzaba a caerse en mechones. Una mañana se despertó y su almohada estaba llena de cabello. Lloró como nunca. Su cabello era su orgullo, ese cabello negro y largo que Ricardo tanto amaba. Decidió raparse completamente. Fue Ana quien lo hizo, llorando mientras pasaba la rasuradora. Marcela trataba de sonreír, de hacer bromas, pero por dentro estaba destrozada. Cuando Ricardo la vio calva por primera vez, no pudo ocultar su expresión de asco. Trató de disimularlo, pero Marcela lo vio, y ese gesto fue como un puñal al corazón. Los meses siguientes fueron el infierno. La quimio la dejó tan débil que no podía levantarse de la cama algunos días. Perdió más de 20 kilos, su piel se volvió gris, sus ojos se hundieron. Había días en que el dolor era tan intenso que solo quería morir. Y Ricardo fue desapareciendo de su vida. Al principio todavía la acompañaba a algunas citas médicas, pero siempre con fastidio, siempre viendo su celular, siempre urgido por irse. Luego dejó de acompañarla por completo. Siempre tenía una excusa, una junta importante, un proveedor, un problema en una tienda. Sus hijos comenzaron a ser quienes la llevaban al hospital, quienes la sostenían cuando vomitaba, quienes le limpiaban la frente cuando tenía fiebre. Ricardo empezó a llegar cada vez más tarde. Primero a las 11, luego a la medianoche, después a las 2 o 3 de la mañana. Y cuando llegaba olía a alcohol y a perfume barato. Marcela sabía lo que estaba pasando, pero estaba tan enferma, tan débil que no tenía fuerzas ni para reclamar. Solo lloraba en silencio, preguntándose qué había hecho mal para merecer esto. La verdad era que Ricardo había conocido a Daniela Fuentes, una muchacha de 28 años que trabajaba como vendedora en una de sus tiendas. Daniela era todo lo opuesto a Marcela, joven, delgada, llena de energía, cabello largo teñido de rubio, siempre maquillada, siempre con ropa ajustada. Y lo más importante para Ricardo, estaba sana, no estaba muriendo, no era un recordatorio de enfermedad. Empezó, inocente, como siempre, un café después del trabajo, luego una comida, después tragos en un bar. Daniela sabía exactamente lo que hacía, había visto el anillo de casado desde el primer día, pero también había visto sus relojes caros, su camioneta del año, las fajas de billetes.
Y ella, que venía de una familia pobre de Tonalá, vio una oportunidad. Ricardo cayó como un idiota. Le encantaba cómo Daniela lo hacía sentir, joven, deseado, exitoso. Con ella no tenía que hablar de cáncer, de quimio, de análisis médicos. Daniela lo escuchaba cuando él hablaba de sus negocios, lo alababa diciéndole que era tan inteligente, tan exitoso, tan guapo para su edad. Y Ricardo, con su ego inflado, se lo creía todo. La aventura se volvió física después de 2 meses. Ricardo rentó un departamento en el centro, su escondite. Ahí se veía con Daniela 3 o 4 veces por semana, mientras su esposa moribunda lo esperaba en casa. Le compraba regalos, ropa cara, zapatos de marca, perfumes franceses. Le daba dinero, para sus gastos, cantidades que hubieran pagado varios meses de tratamiento de Marcela. Pero en casa, con Marcela, cada día era peor. Ya ni la tocaba, dormía en el sofá con la excusa de que ella necesitaba descanso. Cuando ella trataba de hablarle, él contestaba con monosílabos. Cuando ella le pedía que la abrazara, él inventaba que tenía prisa. Marcela se estaba muriendo no solo de cáncer sino de abandono emocional, que a veces duele más que cualquier enfermedad física. Ana confrontó a su padre una noche. «Papá, ¿por qué ya no estás con mi mamá? Ella te necesita». Ricardo se enojó, gritó que él era el que pagaba todo, el que trabajaba día y noche. «Tu madre no es la única que sufre, yo también sufro viéndola así», mintió con descaro. Ana lo miró con asco. «El día que mi mamá ya no esté, no esperes que te perdonemos. Lo que le haces es imperdonable». Había pasado casi 1 año. Marcela había completado su primer ciclo de quimio y había mejoría leve. El tumor se había reducido un poco. Esa esperanza era lo único que la mantenía aferrada a la vida. Una tarde de sábado, Marcela se sentía mejor. Había logrado comer un poco de caldo y hasta se había sentado en el patio a tomar sol. Ricardo había dicho que tenía que ir a una tienda por un problema con la caja registradora. Marcela no sospechaba nada hasta que el celular de Ricardo, que él había olvidado en la mesa, empezó a sonar y sonar. Marcela normalmente nunca hubiera revisado el teléfono. Pero algo dentro de ella la empujó a tomarlo. En la pantalla aparecían mensajes de Dani Tienda Centro. «Mi amor, te extraño, ¿cuándo vas a venir? Anoche fue increíble». El mundo de Marcela se derrumbó. Sus manos temblaban tanto que casi deja caer el teléfono. Con lágrimas rodando por su rostro sin cabello, abrió el chat completo. Meses de mensajes, fotos de esa mujer en ropa interior, mensajes de Ricardo diciéndole cosas bonitas que ya no le decía a ella, planes de escapadas, promesas de que pronto estaría libre. Marcela sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Cada mensaje era una puñalada. Su esposo, el hombre al que había dado sus mejores años, por quien había dejado sus sueños, con quien había criado 3 hijos, la estaba engañando mientras ella luchaba por su vida. La estaba traicionando en el momento más vulnerable, cuando apenas podía caminar, cuando su cuerpo era solo huesos y piel, cuando más lo necesitaba. Ana la encontró llorando. «Mamá, ¿qué tienes?». Marcela le extendió el teléfono. Ana leyó los mensajes y la cara se le transformó en furia pura. «Ese desgraciado. Ese maldito desgraciado». Cuando Ricardo llegó esa noche, encontró a toda su familia esperándolo en la sala. Marcela estaba sentada, más pálida de lo normal, con los ojos rojos de tanto llorar. Ana y Miguel estaban de pie como guardaespaldas. Carlitos, el más pequeño, estaba abrazado a su mamá sin entender bien pero sintiendo que algo terrible sucedía. Ricardo supo inmediatamente que había sido descubierto. Intentó mentir, decir que eran de una empleada loca que lo acosaba. Pero Ana explotó: «No nos tomes por estúpidos. Hay meses de mensajes, hay fotos, hay todo. Le has estado siendo infiel a mi mamá mientras ella se muere de cáncer». Marcela levantó la mano pidiendo silencio. Con voz débil pero firme preguntó: «¿Es verdad? ¿Me has estado engañando?». Ricardo se quedó callado, mirando al piso. Ese silencio fue toda la confirmación que Marcela necesitaba. «¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerme esto cuando más te necesito?». Y entonces Ricardo dijo la verdad, el peor error de su vida: «Estoy cansado, Marcela. Estoy cansado de verte así, de los hospitales, de las medicinas, del olor a enfermedad.
Estoy cansado de verte sin cabello, sin fuerzas, vomitando. Yo no firmé para esto, yo me casé con una mujer sana y bonita, no con esto. Señaló a Marcela con desprecio. El silencio fue ensordecedor. Miguel tuvo que ser sujetado porque quiso golpear a su padre. Carlitos empezó a llorar. Y Marcela simplemente se quedó ahí, asimilando que el hombre que amó acababa de llamarla, acababa de reducir 25 años de matrimonio a una inconveniencia. Vete, dijo Marcela con calma que no sentía. Vete de esta casa ahora. Ricardo se rió con crueldad. Esta es mi casa, yo la pagué. Pero Ana intervino, no, papá. Esta casa está a nombre de los dos, lo revisé. Y si no te vas, mamá te puede demandar por abandono y adulterio. Así que lárgate. Ricardo hizo su maleta esa noche. Cuando estaba por salir, se volteó esperando que ella le suplicara que se quedara. Pero Marcela solo lo miró con tristeza profunda. Que Dios te perdone, Ricardo, porque yo no sé si algún día pueda. Y cerró la puerta. Marcela se derrumbó en el piso llorando. No lloraba solo por la traición sino por la muerte de 25 años de su vida. Sus hijos la rodearon, la abrazaron, lloraron con ella. Y ahí, en el piso, Marcela sintió que además del cáncer que le comía el cuerpo, ahora tenía otro que le comía el alma, la traición del ser que más amaba. Los días después del abandono fueron los más oscuros. Había momentos en que honestamente deseaba morirse. Pero cada vez que esos pensamientos llegaban, veía las caras de sus 3 hijos y encontraba una razón más para seguir peleando. La noticia se regó por todo el fraccionamiento. Los vecinos no podían creer que Ricardo hubiera abandonado a Marcela así. La señora Conchita, una vecina de 70 años, fue la primera en tocar la puerta. Mija, vine a decirte que ese hombre es una basura pero tú no estás sola. La señora Conchita empezó a llevar comida todos los días, caldos de pollo, aguas frescas de Jamaica, arroz blanco. Don Ramiro, el del puesto de tacos, apareció con una canasta de víveres, frijoles, arroz, aceite, pasta. Para los muchachos, para que no tengan que preocuparse por comida. La hermana de Marcela, Rosa, dejó su trabajo y se mudó a la casa para ser enfermera de tiempo completo. Dormía en el mismo cuarto que Marcela, la ayudaba a bañarse, le ponía parches para el dolor, le daba sus medicinas, le sostenía la cabeza cuando vomitaba. Los hijos se convirtieron en adultos de la noche a la mañana. Ana dejó medicina temporalmente para trabajar tiempo completo como recepcionista en una clínica. Miguel consiguió trabajo en un supermercado y estudiaba en las noches. Carlitos, con solo 12 años, empezaba a ayudar, lavando platos, barriendo, yendo a la tienda. Entre todos juntaban el dinero para los tratamientos porque Ricardo desapareció completamente. No dejó dinero, no volvió a llamar, no preguntó por sus hijos. Se esfumó como si esa familia nunca hubiera existido. Ana, desesperada, publicó la historia en redes sociales pidiendo ayuda. No mencionó nombres pero contó la verdad, una mujer luchando contra el cáncer, abandonada por su esposo, con 3 hijos trabajando para pagar tratamiento. La publicación se hizo viral en Guadalajara. Miles compartieron, cientos donaron lo que podían. 10 pesos, 20 pesos, 50. Una señora mayor llegó personalmente con 500 pesos y una nota, es todo lo que tengo pero que Dios la bendiga, no está sola. Estudiantes universitarios juntaron casi 10,000 pesos. Un empresario anónimo pagó 2 meses completos de tratamiento. Y entonces la historia llegó al señor Alberto Ramírez, dueño de una cadena de farmacias en Guadalajara, un hombre que había perdido a su esposa de cáncer años atrás. Él contactó a Ana y le dijo que su fundación iba a cubrir todos los gastos médicos de Marcela, absolutamente todos. Marcela lloró de gratitud. En su momento más oscuro, Dios le había enviado ángeles. Con el apoyo resuelto, Marcela pudo enfocarse en su recuperación. Y algo milagroso empezó a pasar. Tal vez fue el amor de su familia, tal vez sentirse sostenida por tanta gente buena, pero Marcela comenzó a mejorar notablemente. Los doctores no lo podían creer. Los marcadores tumorales bajaban cada mes, el cáncer estaba retrocediendo. Después de 8 meses llegó el día del examen definitivo. Marcela entró temblando, agarrada de Rosa y Ana. El oncólogo revisó los resultados, luego los volvió a revisar, y finalmente levantó la vista con una sonrisa. Señora Marcela,
No sé cómo decirle esto, pero el cáncer está en remisión. Los tumores se han reducido a un tamaño mínimo. Usted ganó esta batalla. Marcela se derrumbó llorando. Había ganado. Contra todo pronóstico, contra la enfermedad, contra el abandono, contra el dolor, ella había ganado. No estaba completamente curada todavía, pero había pasado lo peor. Estaba viva, estaba mejorando, y lo había logrado sin Ricardo, demostrando que era más fuerte de lo que ella misma creía. Mientras Marcela luchaba y vencía, Ricardo vivía lo que él pensaba era su mejor vida. Se había mudado con Daniela a un departamento lujoso en Puerta de Hierro, una de las zonas más exclusivas de Guadalajara. Había gastado casi 60,000 pesos en amueblar porque Daniela quería todo nuevo, todo de marca, todo perfecto. Daniela era experta en sacarle dinero. Siempre necesitaba algo, ropa nueva porque no tenía nada que ponerse, zapatos caros porque todos sus zapatos estaban viejos, tratamientos de belleza porque necesitaba verse bien para él. Ricardo le daba todo pensando que así la mantendría contenta. Salían a restaurantes caros 3 o 4 veces por semana, viajaban cada mes a Puerto Vallarta o Cancún, se hospedaban en hoteles 5 estrellas. Ricardo presumía su nueva vida en redes sociales como un adolescente. Subía fotos en la playa con Daniela, en restaurantes, en viajes. Nunca mencionaba que tenía una esposa enferma y 3 hijos abandonados. Parecía un hombre soltero, exitoso y feliz. Pero la vida tiene formas muy particulares de cobrarte las cuentas pendientes. Todo empezó cuando un proveedor de China le ofreció un negocio increíble, un contenedor completo de mercancía de marca a mitad de precios y pagaba por adelantado. Ricardo, cegado por la ambición, sacó casi todo su capital y mandó el dinero. El contenedor nunca llegó. Era una estafa. Ricardo perdió casi 2 millones de pesos de la noche a la mañana. Desesperado, intentó recuperarse metiendo ese dinero perdido en sus otros negocios, pero ya estaba descapitalizado. No tenía inventario suficiente, no podía pagar a tiempo, empezó a atrasarse con la renta. Y entonces vino el segundo golpe, una de sus tiendas tuvo un cortocircuito y se incendió completamente. Todo se perdió. Y cuando fue a reclamar al seguro, descubrió que su contador había dejado de pagar las pólizas y él no se había dado cuenta porque estaba ocupado con Daniela. Las deudas se acumularon como avalancha. Los proveedores lo demandaron, los dueños lo amenazaron con desalojarlo, los bancos llamaban 10 veces al día cobrando tarjetas maxeadas. En 6 meses Ricardo pasó de empresario exitoso a estar en la ruina. Tuvo que cerrar 3 de sus 5 tiendas, las otras 2 apenas generaban para gastos básicos. Y Daniela empezó a mostrar su verdadera cara. Cuando Ricardo le dijo que necesitaban apretar el cinturón porque tenía problemas de dinero, ella se enojó. ¿Cómo que apretar el cinturón? Yo no firmé para vivir de pobretona, Ricardo. Tú me prometiste una buena vida. Empezó a salir más con amigas, llegaba tarde oliendo a alcohol y otros perfumes. Ricardo, que había sido infiel, ahora vivía la misma traición. Una noche Ricardo llegó temprano porque había cancelado una cita de negocios. Lo que encontró lo destruyó. Daniela estaba en la cama con otro hombre, un tipo de unos 35 años, bien vestido, con pinta de tener dinero. Daniela ni siquiera se inmutó. Se levantó desnuda, se puso una bata y le dijo con frialdad: Ricardo, no seas dramático. Esto se acabó. Ya no tienes dinero y yo no estoy para mantener a nadie. Él tiene un negocio en Monterrey. Me va a dar lo que tú ya no puedes. Ricardo sintió que el mundo se le venía encima. ¿Me usaste solo por dinero? ¿Nunca me quisiste? Daniela se rió en su cara. Amor. Por favor, Ricardo. Mírate. Tienes 50 años, panza, pelo canoso. ¿De verdad creíste que una chava de 28 se iba a fijar en ti por tu personalidad? Era tu dinero, siempre fue tu dinero. Y ahora que ya no lo tienes, no me sirves. Le aventó las llaves. Lárgate. Me mudo a Monterrey con él. Ricardo salió humillado, roto, sin dinero y sin dignidad. Había destruido un matrimonio de 25 años, había abandonado a sus hijos, había dejado morir a su esposa por una mujer que nunca lo amó, que solo lo usó y lo tiró como basura. La ironía era tan cruel, él le había hecho lo mismo a Marcela, y ahora el universo le devolvía el golpe multiplicado.
sin dinero para hoteles, Ricardo terminó durmiendo en su camioneta algunos días. Sus amigos, empresarios le dieron la espalda cuando más los necesitaba. Intentó acercarse a sus hermanos pero lo rechazaron. Lo que le hiciste a Marcela es imperdonable, arréglate como puedas. Estaba solo, completamente solo, y por primera vez entendió lo que Marcela debió haber sentido cuando él la abandonó. Ricardo intentó llamar a sus hijos. Le marcó a Ana 10, 20 veces. Ella nunca contestó. Le mandó mensajes a Miguel: hijo, necesito hablar contigo, las cosas están mal. Miguel le respondió un solo mensaje: no tengo padre. El día que abandonaste a mi mamá moribunda dejaste de ser mi papá. Intentó con Carlitos, el más pequeño, pensando que tal vez él sería más noble. Pero cuando finalmente el niño contestó, solo le dijo llorando: ¿por qué nos hiciste esto, papá? Mi mamá casi se muere y tú no estabas. Ya no te quiero. Y colgó. Desesperado, Ricardo fue a su antigua casa. Tocó la puerta con lágrimas en los ojos. Quien abrió fue Rosa, la hermana de Marcela. ¿Qué haces aquí?, le preguntó con desprecio. Necesito hablar con Marcela, necesito disculparme. Rosa lo interrumpió. ¿Necesitas pedirle perdón ahora que tú también estás en la ruina? ¿Ahora que la mujer por la que dejaste a mi hermana te botó como basura? ¡Qué conveniente! Por favor, suplicó Ricardo, solo déjame verla. En ese momento apareció Marcela en la puerta. Ricardo no la podía reconocer. Había subido de peso nuevamente, se veía saludable, su cabello había crecido corto pero bonito, tenía color en las mejillas. Se veía viva, radiante. Y cuando lo miró, Ricardo esperaba ver odio, pero lo que vio fue algo peor: indiferencia. Hola Ricardo, dijo Marcela con calma que él no esperaba. ¿Qué se te ofrece? Esas palabras tan frías, tan formales, viniendo de la mujer que alguna vez lo amó con todo su corazón, dolieron más que cualquier insulto. Marcela, yo necesito hablar contigo. Necesito pedirte perdón. Me equivoqué, cometí el peor error de mi vida. Daniela me dejó, perdí todo, los negocios están mal y yo. Marcela levantó la mano para detenerlo. Ricardo, entiendo que estés pasando por cosas difíciles. La vida da muchas vueltas, ¿verdad? Su tono era casi compasivo pero con una distancia enorme. Pero yo ya no soy tu esposa, ya no soy tu problema, ya no soy nada tuyo. Tú decidiste irte cuando más te necesité. Me dejaste morir sola mientras te acostabas con otra mujer. Me hiciste sentir que no valía nada porque estaba enferma. Así que ahora que las cosas te salieron mal, no vengas a buscar consuelo aquí. Pero Marcela, 25 años, 3 hijos, todo lo que construimos. Ricardo intentó apelar a los recuerdos. Marcela lo interrumpió. Exacto. 25 años que tú tiraste a la basura. 3 hijos que tú abandonaste. Todo lo que construimos que a ti te valió nada cuando apareció una mujer más joven. No, Ricardo, ya no hay nada que hablar entre tú y yo. Estaba por cerrar la puerta cuando Ricardo cayó de rodillas llorando. Te lo suplico, Marcela. Perdóname. Me arrepiento todos los días de lo que hice. No puedo dormir pensando en cómo te traté. Los hijos no me quieren ver, perdí todo, no tengo a nadie. Por favor. Y entonces Marcela sintió algo que no esperaba: compasión. No amor, no deseos de volver, pero sí compasión por ese hombre destruido que alguna vez fue su esposo. Ricardo, te voy a decir algo y quiero que lo escuches bien. Yo te perdoné. No por ti, sino por mí, porque el rencor me estaba envenenando tanto como el cáncer. Pero perdonar no significa olvidar ni significa volver. Tú tomaste decisiones y esas decisiones tienen consecuencias. La vida te está enseñando con dolor lo que es la traición, el abandono, la soledad. No te deseo mal, Ricardo. De hecho, te deseo que encuentres paz y que te conviertas en mejor persona. Pero esa transformación no va a ser conmigo ni con nuestros hijos. Ese camino lo vas a tener que caminar solo. Se agachó hasta quedar a la altura de Ricardo, que seguía de rodillas, y le puso una mano en el hombro. En cuanto a tus problemas económicos y personales, lo lamento de verdad. Sé lo que es estar en el fondo. Pero yo no te puedo ayudar porque apenas estoy reconstruyendo mi propia vida.
Lo que sí te puedo dar es un consejo: búscate a ti mismo, busca a Dios si es que crees en Él, y aprende de esto. La vida te dio una segunda oportunidad al no dejarte morir en tus errores. Úsala bien. Y cerró la puerta suavemente pero con firmeza. Ricardo se quedó ahí de rodillas llorando en la entrada de la casa que había sido su hogar. Los vecinos lo miraban con una mezcla de lástima y satisfacción de ver justicia divina en acción. La señora Conchita pasó frente a él y le dijo: eso le pasa por ingrato. Le hizo daño a una buena mujer y ahora está pagando. Y siguió caminando sin voltear atrás. Pasaron 6 meses más. Ricardo había vendido su camioneta, había perdido todas sus tiendas excepto una pequeña que apenas le daba para sobrevivir. Vivía en un cuartito rentado en una zona popular de Guadalajara, un lugar que hubiera despreciado antes pero que ahora era todo lo que podía pagar. Comía en fondas baratas, usaba ropa vieja, había perdido peso y se veía demacrado. Y entonces, la vida le dio el golpe final. Empezó con un dolor en el pecho que al principio ignoró pensando que era estrés. Pero el dolor se hizo más intenso, tan intenso que una noche no pudo respirar bien y tuvo que ir a urgencias. Los doctores lo checaron, le hicieron estudios, y el diagnóstico fue devastador: insuficiencia cardíaca severa, probablemente causada por años de estrés, mala alimentación y factores genéticos. Necesitaba una cirugía urgente y un tratamiento costoso de por vida. La ironía era tan brutal que hasta los doctores se sorprendieron cuando Ricardo les contó que su exesposa había tenido cáncer y él la había abandonado. Bueno señor, le dijo uno de los médicos con tono de reproche, ahora usted sabrá lo que es estar enfermo y sin apoyo. La cirugía cuesta aproximadamente 300,000 pesos y el tratamiento posterior alrededor de 10,000 pesos mensuales de por vida. Ricardo no tenía ese dinero. No tenía seguro médico porque había dejado de pagarlo cuando empezó a tener problemas económicos. Intentó pedir préstamos pero nadie le quería prestar. Fue con los pocos amigos que le quedaban pero todos le dieron excusas. Estaba solo, enfermo, asustado, exactamente como había dejado a Marcela. Una noche, acostado en su cuartito sintiendo dolor en el pecho y miedo de morirse solo, Ricardo tuvo una revelación. Finalmente entendió, en carne propia, lo que le había hecho a Marcela. Entendió el terror de estar enfermo sin tener dinero para el tratamiento. Entendió la desesperación de llamar a las personas que amas y que no te contesten. Entendió la humillación de pedir ayuda y ser rechazado. Entendió el miedo a la muerte combinado con el dolor de la soledad. Y lloró como nunca había llorado en su vida. La noticia de que Ricardo estaba enfermo llegó a oídos de Marcela a través de conocidos en común. Ella estaba en su casa cuando su hermana Rosa le comentó: oye, me dijeron que Ricardo está enfermo del corazón, que necesita cirugía urgente. Marcela sintió un vuelco en el estómago. A pesar de todo, esa noticia no le dio alegría sino preocupación. Sus hijos se enteraron también. Miguel dijo con frialdad: que se joda, que sienta lo mismo que hizo sentir a mi mamá. Ana simplemente se quedó callada, conflictuada entre el rencor justificado y el amor filial, que aunque herido no había muerto completamente. Carlitos, ahora de 14 años, lloró. ¿Se va a morir mi papá?, preguntó con voz de niño asustado. Marcela lo abrazó: no lo sé, mi amor. Esa noche Marcela no pudo dormir. Se la pasó pensando, orando, reflexionando. Recordaba cuando ella estaba en la misma situación, enferma, asustada, sin dinero suficiente. Recordaba cómo Dios le había enviado ángeles en forma de personas buenas que la ayudaron sin conocerla. Recordaba cómo el señor Alberto Ramírez había pagado su tratamiento completo. Y se preguntaba: ¿qué tipo de persona quiero ser? ¿Alguien que devuelve mal por mal, o alguien que rompe el ciclo de dolor? A la mañana siguiente llamó a una junta familiar. Reunió a sus 3 hijos y a su hermana Rosa. Tenemos que hablar sobre su padre, dijo Marcela con seriedad. Miguel inmediatamente se puso a la defensiva. Mamá, por favor no me digas que estás pensando en ayudarlo después de todo lo que nos hizo. Marcela respiró profundo. Escúchenme. Lo que su padre hizo fue imperdonable, me hirió de formas que no se imaginan, nos abandonó en el peor momento. Pero yo no quiero ser como él. Hijo, le dijo a Miguel tomándole las manos, si nosotros lo dejamos morir cuando tenemos la posibilidad de ayudarlo, nos convertiríamos en lo que criticamos. Yo no los crié para que fueran vengativos. Los crié para que fueran mejores que las personas que les hicieron daño.
Su padre cometió errores terribles, pero sigue siendo su padre. Y ustedes tienen que poder verse al espejo dentro de 20 años y saber que hicieron lo correcto, no lo fácil. Ana lloró. Mamá, ¿cómo puedes ser tan buena después de todo? ¿Cómo puedes siquiera considerar ayudarlo? Marcela también lloró. Porque si no lo hago, ese rencor me va a comer viva. Porque perdonar no es dejar que te vuelvan a hacer daño, perdonar es liberarte del peso del odio. Y porque yo no puedo dormir sabiendo que un ser humano, incluso uno que me hizo daño, se está muriendo cuando yo puedo hacer algo al respecto. Después de mucha discusión, decidieron ayudar con la cirugía de emergencia, pero solo la cirugía, nada más. No iba a significar que lo perdonaban completamente ni que la relación se reconstruiría. Era simplemente un acto de humanidad. Marcela contactó al señor Alberto Ramírez. Le contó toda la historia sin ocultar nada, la traición de Ricardo, el abandono, pero también su convicción de que no podían dejarlo morir. El señor Ramírez le dijo: «Señora Marcela, usted tiene un corazón de oro. Mi esposa me hubiera amado por ayudarla a usted, y sé que ella aprobaría que ayudara también a su exesposo, no por él, sino por usted que no puede cargar con esa culpa». La fundación del señor Ramírez aceptó cubrir el costo de la cirugía de Ricardo. Cuando informaron a Ricardo, él no lo podía creer. ¿Marcela hizo esto? Después de todo lo que le hice, preguntó incrédulo a Ana, quien fue a darle la noticia. Sí, dijo Ana con voz fría pero firme. Mi mamá decidió ayudarte no porque lo merezcas, sino porque ella es mejor persona que tú. Pero que te quede claro, esto no significa que te perdonamos, no significa que queremos reconstruir nada. Lo hacemos porque ella nos enseñó a ser humanos, incluso con quien no lo fue con nosotros. Ricardo lloró desconsoladamente. No eran lágrimas de manipulación sino de vergüenza genuina, de arrepentimiento real. ¿Puedo verla? Solo para darle las gracias, nada más. Ana lo pensó y finalmente accedió. Una vez. Puedes verla una vez antes de tu cirugía. Ricardo fue llevado a casa de Marcela en una silla de ruedas porque estaba muy débil. Cuando entró a esa casa que había sido su hogar por tantos años, se sintió como un intruso. Marcela estaba esperándolo en la sala, se veía tan diferente, fuerte, sana, con una paz en su rostro que él nunca podría tener. Gracias por recibirme, dijo Ricardo con voz quebrada. Marcela asintió. ¿Cómo te sientes? Ese acto simple de preguntarle cómo se sentía hizo que Ricardo se quebrara. Mal. Me siento horrible. No solo físicamente sino en el alma. Marcela, yo vine a darte las gracias por salvarme la vida cuando no tenías ninguna obligación de hacerlo. Y vine a pedirte perdón de verdad, no porque espere algo a cambio sino porque necesito que sepas que me arrepiento con cada fibra de mi ser. Marcela lo escuchó en silencio. Cuando Ricardo terminó, ella dijo: Ricardo, tu arrepentimiento es entre tú y Dios, y entre tú y tu conciencia. Yo ya te perdoné hace mucho, como ya te dije, pero no para volver sino para poder seguir con mi vida sin el peso del rencor. Estás vivo hoy no por mí sino porque creo que Dios aún no termina contigo, que todavía tienes cosas que aprender y hacer en este mundo. Voy a decirte algo que quiero que recuerdes siempre, continuó Marcela. La vida que estás viviendo ahora, la soledad, el miedo, la enfermedad sin apoyo, eso fue exactamente lo que me hiciste vivir a mí. No te lo digo para que te sientas mal sino para que entiendas el daño que causaste. Espero que esta experiencia te transforme, que te haga mejor hombre, mejor padre aunque sea tarde, mejor ser humano. Porque si solo te hace amargarte más, entonces ni tu enfermedad ni mi ayuda habrán servido de nada. Ricardo asintió llorando. Tienes razón en todo. Y quiero que sepas que aunque sé que ya no puedo recuperar a mi familia, voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser digno del perdón que me diste. Marcela le dio una sonrisa triste. Te deseo que te recuperes, Ricardo. De verdad. No por nosotros sino por ti. Y espero que encuentres paz algún día. Antes de irse, Ricardo pidió ver a sus hijos. Uno por uno entraron. Miguel lo miró con frialdad pero le dijo: Papá, espero que te mejores. Algún día tal vez podamos hablar de verdad, pero ese día no es hoy. Ana fue más directa: hiciste mucho daño, papá. Va a tomar mucho tiempo, si es que algún día pasa, que podamos reconstruir algo. Pero no queremos que te mueras. Eso al menos.
Carlitos simplemente se acercó y abrazó a su padre llorando. Te quiero, papá, pero también te odio por lo que nos hiciste. No sé cómo sentirme. Ricardo les pidió perdón a cada uno, sin excusas, sin tratar de justificarse, solo pidiendo perdón sincero. Y aunque sabía que había roto algo que tal vez nunca se repararía, al menos tenía la oportunidad de intentarlo, una oportunidad que solo existía porque Marcela había sido más grande que su dolor. Han pasado 5 años desde aquella cirugía que salvó la vida de Ricardo. Hoy Marcela vive en la misma casa de Zapopan, pero todo ha cambiado para bien. Su cabello creció completamente, lo trae hasta los hombros con algunas canas que lleva con orgullo porque cada una representa una batalla ganada. Está completamente curada del cáncer, lleva 3 años sin ningún rastro de la enfermedad. Los doctores la llaman su milagro viviente. Marcela trabaja ahora como voluntaria en un centro de apoyo para mujeres con cáncer. Da conferencias motivacionales, ayuda a otras mujeres que están pasando por lo que ella pasó, es una luz de esperanza para quienes creen que ya no hay salida. Ha viajado por varios estados de México compartiendo su testimonio, inspirando a miles. Escribió un libro que tituló Más fuerte que el dolor, donde cuenta su historia completa, y se ha convertido en un bestseller. Sus hijos están orgullosísimos. Ana terminó su carrera de medicina y ahora es oncóloga, inspirada por la lucha de su madre. Se especializó en cáncer de páncreas y trabaja en el mismo hospital donde trataron a Marcela. Miguel estudió administración y abrió su propio negocio, una tienda de ropa deportiva que va muy bien. Carlitos está en la universidad estudiando psicología, quiere especializarse en ayudar a familias en crisis. Marcela incluso encontró el amor de nuevo. Conoció a Jorge, un viudo de 52 años que también había perdido a su pareja por cáncer. Se conocieron en uno de los grupos de apoyo donde Marcela daba conferencias. Jorge es ingeniero, un hombre tranquilo, noble, que la trata con respeto y admiración. No se han casado porque ambos dicen que a su edad el papel no importa, pero viven una relación hermosa basada en compañerismo y amor maduro. Los hijos de Marcela lo quieren porque ven que su mamá es feliz, que sonríe genuinamente, que está en paz. Ricardo, por otro lado, sobrevivió a su cirugía pero su vida tomó un camino muy diferente. Su salud nunca volvió a ser la misma, tiene que tomar medicamentos de por vida, su capacidad física es limitada. Tuvo que cerrar su última tienda porque ya no podía manejarla. Ahora trabaja como empleado en una tienda de abarrotes de un conocido, ganando un sueldo modesto que apenas le alcanza para vivir. Vive solo en un departamento pequeño pero digno. Ha pasado estos 5 años en terapia psicológica, tratando de entender sus errores, trabajando en ser mejor persona. Asiste a un grupo de ayuda para hombres que han cometido violencia emocional y abandono familiar. Ha aprendido a vivir con las consecuencias de sus actos, con la soledad que él mismo provocó. La relación con sus hijos ha mejorado, pero apenas. Lo visitan ocasionalmente, más por obligación moral que por amor genuino. Miguel puede estar en la misma habitación con él pero la conversación es superficial, forzada. Ana es educada pero distante. Solo Carlitos, el más pequeño, ha logrado construir algo parecido a una relación, lo visita cada 2 semanas, hablan de cosas triviales, pero la conexión profunda que había antes está rota para siempre. Ricardo vive con el remordimiento todos los días. Tiene fotos de su familia en su departamento, fotos de cuando todo estaba bien, cuando Marcela sonreía a su lado, cuando sus hijos lo miraban con admiración. Esas fotos son su mayor tesoro y su mayor tortura. Ve en redes sociales cómo Marcela está feliz con Jorge, cómo sus hijos prosperan, cómo la vida de ellos sigue adelante sin él, y entiende que él mismo se excluyó de esa felicidad. Ha intentado disculparse miles de veces más, pero ya entendió que hay disculpas que no borran el daño, que hay heridas que no cierran completamente, que hay consecuencias que se viven para siempre. No es infeliz todo el tiempo, ha encontrado pequeñas alegrías en su vida simple, pero vive sabiendo que pudo haber tenido todo y lo tiró a la basura por cobardía y egoísmo. Esta historia nos recuerda que en la vida todo se regresa. Lo que siembras, cosechas. La forma en que tratas a los demás, especialmente en sus momentos más vulnerables, define quién eres realmente. Ricardo tuvo la oportunidad de ser el héroe en la historia de Marcela, pero eligió ser el villano. Y la justicia divina, aunque a veces tarda, siempre llega. Marcela nos enseñó que el perdón no es debilidad sino la mayor fortaleza. Que perdonar no significa olvidar ni permitir que te vuelvan a dañar, sino liberarte del peso del rencor que te envenena tanto como cualquier enfermedad.
Ella pudo haber dejado morir a Ricardo con la conciencia tranquila, nadie la hubiera juzgado, pero eligió ser mejor que su dolor, y esa decisión la liberó completamente. Ricardo aprendió, tarde pero aprendió, que las personas no son desechables, que no puedes abandonar a quien te ama cuando más te necesita, que el verdadero amor se demuestra precisamente en los momentos difíciles. Aprendió que el karma existe, que la vida cobra cada cuenta pendiente, y que a veces te hace vivir en carne propia exactamente lo que le hiciste a otros. Si esta historia te tocó el corazón, déjanos un comentario contándonos qué opinas. ¿Crees que Marcela hizo bien en ayudar a Ricardo? ¿Tú hubieras hecho lo mismo? ¿Conoces a alguien que haya vivido algo similar? Comparte tu experiencia con nosotros. Y no olvides suscribirte al canal para más historias reales que nos enseñan lecciones de vida que nunca debemos olvidar. Y recuerda siempre esta verdad de oro. No abandones a quien camina contigo en la tormenta, porque el día que tú caigas, nadie estará ahí para levantarte. Y cuando la vida te cobre lo que hiciste, llorarás lágrimas que nadie secará, porque el que siembra vientos, cosecha tempestades.